nosotros Aristóteles Núñez, él es el jefazo del SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Aristóteles, un gustazo como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, gracias a Dios. Oye, pues varios temas a tocar contigo, pero me gustaría empezar por toda esta amenaza que ya se están echando para atrás la mayoría de los empresarios. Creo que fue un grave error por parte de la Concanaco, que fue el que la sacó, de este 17 de agosto que se tiene que hacer el primer pago de impuestos del mes, de hacer declaraciones en ceros como protesta por los bloqueos de la CENTE, y de inmediato tú saliste. Platícanos, ¿cuál es el problema de declararte en ceros? Mira, Mari Carmen, es un pronunciamiento muy delicado que nos obliga a tomarlo con seriedad y tomarlo con mucha responsabilidad. Nosotros invitamos a los empresarios a que presenten sus declaraciones con base cierta, de acuerdo a la información y a sus ventas. Si llegaran a hacer alguna declaración falsa, eso tiene consecuencias jurídicas. Yo no quisiera abonar a ese mal ambiente que se ha generado desafortunadamente, pero sí quiero dejar muy claro es que en nuestro país no se puede combatir la ilegalidad, reconociendo que existe entonces, con ilegalidad. Yo creo que eso es importante, que entremos en mesura y en responsabilidad tanto los empresarios como autoridades. Aristóteles, y bueno, por otra parte, se inicia un proceso novedoso para los contribuyentes, para el sistema fiscal, y no solamente para los contribuyentes y el sistema, sino también para la defensa de los contribuyentes, con toda esta obligación que tenemos todos de presentar nuestra información por la vía electrónica, y ahora viene esta etapa en la que el SAT va a poder hacer auditorías a través del medio electrónico. Cuéntanos, por favor. Sí, Marco, con mucho gusto. Miren, si ustedes recuerdan, a lo mejor no lo recuerdan, pero yo se lo recuerdo, mi primera intervención en el Senado de la República, en la Comisión de Hacienda en el Senado, fue cuando me iban a ratificar, fue el usar de manera intensiva las tecnologías de la información. Y era obvio y lógico hacerlo. ¿Por qué? Porque el padrón de contribuyentes está creciendo, es un padrón muy grande, tenemos 53.3 millones de contribuyentes, con una plantilla de personal que no crece, tenemos 37,000 empleados desde hace poco más de 10 años en el SAT, no crece esa plantilla, y sí es necesario tener una mayor cobertura y una vigilancia de las obligaciones de los contribuyentes. Tenemos entonces declaraciones electrónicas, factura electrónica, firma electrónica, tenemos contabilidad electrónica ya constitucional, afortunadamente, estamos esperando que salga la jurisprudencia, 4 casos más por la Corte. Tenemos obligación de enviar esa contabilidad electrónica, también constitucional. Tenemos constitucional también ahora auditorías electrónicas, y en septiembre, a finales de septiembre, empezamos con estas auditorías electrónicas. ¿Qué significa ello? Algún contribuyente que no esté pagando correctamente sus impuestos, con la información que tenemos a través de los medios electrónicos, podremos hacerle llegar una liquidación provisional de lo que creemos que no ha pagado de impuestos para efecto de que la haga suya, o bien se inicia un procedimiento formal con todas las formalidades legales donde él pueda hacer uso de su defensa para efectos de que cuidemos el debido proceso. Oye, la jurisprudencia de la Suprema Corte quedó como, bueno, rara, al menos difícil para mí de entender, porque por un lado sí reconoce que, bueno, creo que todavía faltan, como tú dices, todas las instancias, 4 casos, me imagino que van a ser por el mismo sentido. Desde ahí como que siento que fue la primera cuestión irregular, pero sí sí es obligatorio para nosotros hacer la factura, entregar la contabilidad electrónica, que es a lo que se oponían las empresas, creo que eso no lo pudieron evitar, pero hay un cambio en cuanto a lo que ustedes como SAT pueden o no pueden revisar. Que eso es lo que a mí se me hizo medio complejo de esta resolución de la Suprema Corte, porque como que sí es obligatorio. Lo explico, Mari Carmen. Mira, la Corte definió como constitucional el llevar la contabilidad electrónica, definió como constitucional el envío de la contabilidad electrónica y definió como constitucional la facultad que puede tener la autoridad de hacer auditorías electrónicas. La Corte, sin embargo, también observó que cuando el Servicio de Administración Tributaria remite vía reglas a los contribuyentes para que en el envío de la contabilidad electrónica cumplan con ciertos lineamientos y una guía que está en idioma inglés en lugar de idioma español, genera un principio de no certeza jurídica. Y en ese sentido dice o pide en la resolución prácticamente, nos dice que si nosotros no modificamos ese lineamiento al idioma español, no puede todavía el contribuyente estar haciendo entrega de esa contabilidad. Y por segunda parte, en el tema de la auditoría electrónica señaló que es necesario ofrecerle toda la formalidad legal en la liquidación provisional, que esta liquidación provisional no puede pasar a ser definitiva si el contribuyente no acude a un medio de defensa.
Y en ese sentido, vamos a promover un cambio nosotros en el Código Fiscal de la Federación, en este paquete económico que viene para septiembre, para poder cubrir esa observación que hace la Corte respecto del precepto legal que hoy tenemos. ¿Qué significa? Tenemos que cuidar el derecho de audiencia para que el contribuyente al momento de conocer una liquidación provisional se pueda defender y si hace uso de esa defensa, entonces pueda resolverlo una instancia judicial. Si no hace uso de esa defensa, entenderemos que el contribuyente acepta esa liquidación provisional. Aristóteles, pero también en este proceso hay un avance notable entre la autoridad y el defensor de los contribuyentes, la PRODECON, que entran de manera paralela para facilitar las cosas al contribuyente en los dos sentidos. Uno, que cumpla con sus obligaciones y dos, que si existe una inconformidad de parte del contribuyente, tenga la defensa inmediata de PRODECON. Lo que PRODECON ha mencionado, y nosotros estamos de acuerdo, es que una vez que inicia esta auditoría electrónica, el contribuyente se encuentra en posibilidad de acudir al acuerdo conclusivo. Es decir, el contribuyente, al recibir esa liquidación provisional que da inicio a la auditoría electrónica, el contribuyente puede asistir a PRODECON, decir, quiero un acuerdo conclusivo, quiero que la autoridad y el contribuyente nos sentemos en una mesa, que PRODECON sea el testigo para poder resolver una diferencia que pudiera tener la autoridad con el contribuyente. Y eso también permite al contribuyente resolver algún problema o una contingencia fiscal. Afortunadamente, PRODECON rápidamente la semana pasada publicó un boletín donde dice pueden acudir al acuerdo conclusivo, puede defenderlos PRODECON respecto de alguna anomalía o algún exceso que tenga la autoridad y nosotros pues estamos de acuerdo en ello. Oye, a ver si la entiendo. Ahorita tú, ante de aquí a septiembre, bueno, de aquí a que se apruebe por el Congreso la modificación al Código Fiscal, todo esto va a seguir, envías el requerimiento, tú dices, debes 3 pesos de impuestos, o 3 millones o 30, lo que sea, tú recibes como contribuyente esta liquidación. O sea, estimado contribuyente, creo que usted me debe 3 millones de pesos, me imagino, no sé cómo vendrá. Y yo tengo como opción ir a la PRODECON para defenderme, pero el procedimiento va a venir en inglés y después va a venir en español, ¿o ya no entendí? Tuvimos una remisión al contribuyente que tiene que hacer sus archivos XML, esos famosos XML. Sí. Para enviar la contabilidad electrónica tiene que mandarlos en XML. Sí. Para enviarlos vía electrónica en XML, lo remitimos en un lineamiento. Lo remitimos a un lineamiento para que lo pueda transformar el archivo a XML, lo remitimos a un lineamiento que está en idioma inglés. Entonces, lo que la Corte observa es que no puede remitirse a ese archivo en idioma inglés, tiene que ser en idioma español. Y eso es para el envío en la contabilidad electrónica. En tanto el Servicio de Administración Tributaria no supere ese lineamiento en inglés y lo ponga en español, el contribuyente incluso no está obligado a enviar la contabilidad. Así lo dice la Corte y tiene razón. Nosotros tenemos que modificar ese lineamiento, pasarlo de inglés a español para que el contribuyente con toda certeza jurídica pueda usar esos lineamientos y enviar su contabilidad electrónica. Distinto es la auditoría electrónica. Okay. La auditoría electrónica es ya el ejercicio de la facultad que tiene la autoridad, que antes era un procedimiento que no existía, que se modificó en el Código Fiscal de la Federación para 2014 y que va a entrar en vigor apenas en septiembre. Materialmente en vigor en septiembre, porque estamos apenas listos para hacerlo. Y lo que vamos a hacer es identificar las discrepancias que tiene el contribuyente entre lo que factura, entre lo que declara y en lo que informa a través de la contabilidad electrónica. Si con esos elementos vemos que el contribuyente ha dejado de pagar impuestos, emitimos un oficio con una liquidación provisional preliminar que el contribuyente puede hacer suya. ¿Cómo lo hacemos? Vía electrónica. Vía electrónica el contribuyente la va a recibir en su buzón tributario, podrá defenderse a través de un procedimiento que se tiene, un recurso de revocación o un juicio de nulidad, o podrá invocar el acuerdo conclusivo con la PRODECON. Tiene los mismos métodos para una auditoría tradicional. Si el contribuyente no invoca ninguno de esos procedimientos y hace suya esa liquidación provisional, toma su línea de captura y paga y se terminó la auditoría. Si el contribuyente decide invocar algunos procedimientos, seguimos el curso de la formalidad legal como si fuera una auditoría tradicional. Aristóteles, y bueno, en los contribuyentes hay distintos segmentos de contribuyentes. Unos son los contribuyentes cautivos, que realmente pues es prácticamente un corte de caja muy normal, y otro son un universo que me gustaría nos dieras los números, que sí estarían más expuestos a este tipo de auditorías fiscales porque tienen que hacer cálculos respecto de distintas actividades, incluso empresariales. Con mucho gusto, Marco. Tenemos 53.3 millones de contribuyentes en el padrón.
de los cuales 1.8 son personas morales, son entidades jurídicas. De ese 1.8 no todos tienen fines lucrativos, por lo tanto su contabilidad es mucho más simple, pero quien tiene fines lucrativos, quien desempeña una actividad empresarial, tiene la obligación de llevar a cabo la contabilidad electrónica. Eso estamos hablando alrededor de 1.3 millones de personas morales y tenemos alrededor de 9 millones de personas físicas con actividad empresarial, de los cuales 4.6 son régimen de incorporación fiscal, no están obligados a llevar la contabilidad electrónica. Quien tiene honorarios, presta servicios personales independientes, tampoco está obligado a llevar contabilidad electrónica. Tradicionalmente, ellos regularmente son sus facturas, sus recibos de honorarios. Quien tiene un arrendamiento de casa habitación no está obligado a llevar contabilidad electrónica, pero una persona física que tiene actividad empresarial, ese sí está obligado a llevar contabilidad electrónica, excepto que esté en el régimen de incorporación fiscal. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de contribuyentes, personas físicas, más 1.3 millones de personas morales, quienes estarían obligados a llevar la contabilidad electrónica, dependiendo el valor de los ingresos que tenga. ¿Por qué? Porque el SAT sacó una regla miscelánea con una facilidad en la que dice, si eres persona física con actividad empresarial, hasta 4 millones de pesos tienes de ingresos en el año y tú decides u optas por utilizar mis cuentas, que es un sistema que tiene el SAT, para registrar tus ingresos y tus gastos, para facturar y para declarar, te relevamos de llevar la obligación de la contabilidad electrónica. Pero de todas maneras, si trabajas por honorarios, tus ingresos están todos facturados. Sí. Ahí sí todo, o sea, no te escapas del SAT. No. Es lo mismo que pasa con los empresarios que no quieren pagar el 17 de agosto. De todas maneras los vas a cachar, a menos que tengan ingresos, que eso también puede dar el caso, que no estén facturados y muchas tienditas o muchos comercios se hayan visto afectados por los bloqueos, pero no te declaran, no declaran al SAT todos sus ingresos. Participamos entonces de ello en el sentido de que quien teniendo ingresos no los declara se está encuadrando en una configuración de una conducta que puede ser de evasión y eso también tiene consecuencias jurídicas. En lo deseable es para quien tiene hoy ingresos que los declare, que pague sus impuestos. Eso nutre de recursos a un país, a todo, en todos los países así sucede y eso permite atender las demandas sociales. Hoy todavía hay que reconocerlo, Mari Carmen, nuestra atención a las demandas sociales es insuficiente. Hay un gran desencanto social, no hemos logrado retornar en servicios a los contribuyentes todos sus impuestos, no se ven y eso también genera un desencanto, hay que reconocerlo, pero no por eso vamos a dejar de pagar impuestos. Pues Aristóteles Núñez, jefe del SAT, jefe del Servicio de Administración Tributaria, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, y estaremos Marco. muy atentos Buenas a este noches tema. a los dos. Y a pagar Gracias. impuestos, aunque Por no nos favor. guste.